video y damos el botonazo para ver qué sucede. Entonces presiono. Esta no es una prueba. Se ha activado el sistema de autodestrucción. Comenzará la cuenta regresiva. Que Dios esté con ustedes. Hola, sean bienvenidos a su canal Jorge Slayer y el día de hoy en un video más. Y el día de hoy vamos a realizar la unión de estos circuitos. Como les dije, estos circuitos se hicieron como parte de una miniserie, la cual pretende diseñar una bomba desde el inicio hasta el final con su conteo regresivo, con un pin code para desactivarla, otro para activarla, bueno, etcétera. Eso ya lo irán viendo. El día de hoy estamos en nuestro video 88 de LabVIEW, que ya son bastantes, y para este video vamos a utilizar videos previos donde enseñamos a hacer estos circuitos paso a paso, ¿ok? Que es el video 84 y 82. Si ustedes quieren obtener estos BIs, hay videos dedicados especialmente para realizar esto, donde explicamos paso a paso. Son videos muy largos donde explicamos cómo hacer todas las cosas. En el video del día de hoy lo único que vamos a hacer va a ser unir estos dos circuitos para dar una función específica. Tenemos primero el video 84 que vimos pues ya anteriormente, que lo que hace es que cuando damos run y presionamos algún botón, nos manda algún sonido LabVIEW. Esta no es una prueba. Se ha activado el sistema de autodestrucción. Como por ejemplo ese, y tenemos aquí varios sonidos. Suscríbete. Cada vez que nosotros ahora. apretamos, Suscríbete a Jorge Slayer. cada vez que nosotros apretamos un botón, pues nos reproduce un sonido LabVIEW, ya sea que nosotros lo hayamos insertado o que lo hayamos configurado dentro de LabVIEW, pues va a aparecer. Si quieren aprender a hacer esto, vayan a la lista de reproducción. En el video 84 enseñamos a hacer esto, ¿no? Aquí nosotros metimos nuestros propios sonidos que nosotros creamos. Entonces en este video aprendimos a cómo mandarlos, cómo utilizar las funciones y cómo hacer esto. Y después tenemos el video 82, que en el video 82 lo que hicimos fue una cuenta regresiva. De lo que trataba era aquí arriba poner el conteo que nosotros quisiéramos. En este caso vamos a hacer un conteo de 50 a 0, y al presionar el botón comenzaba una cuenta regresiva con un pitido. Conforme más se acerque al 0, más rápido es. Entonces veamos qué es lo que hace. Y bueno, eso es lo que hace este circuito. Ahora vamos a unir los dos circuitos. Necesitamos agarrar uno de los dos como base, ya sea el video 82 o el video 84. Yo prefiero el 82 porque solo necesitamos migrar muy poco código del 84 al 82. Entonces vamos a abrir el código del 82 y en el 82 tenemos la programación de cómo se hace esto. Lo que me importa es sacar uno de estos bloques que son para generar el sonido que utilizábamos dentro de este video, ¿no? Que era el video 84. Que ustedes quieren saber cómo se utilizan esos bloques o por qué están ahí o qué hacen, pues vayan a ver ese video, la lista de reproducción, video 84. Ahí es donde explicamos esa parte. Ahorita ya nos volvemos a meter dentro del código de nuestro video. Aquí está, nuestro video 82, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Unir las dos cosas. Para esto necesito subir este stop de mi while loop hacia acá arriba, junto con su botón. Lo que voy a hacer va a ser alargar este case structure y me voy a ir aquí directamente al caso número 2, que es el caso que me interesa. En el caso número 2 lo que necesito es meter un sonido, que es el que va a sonar antes de que pues comience la detonación de nuestra supuesta bomba. Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocarlo aquí para mandar el sonido que yo quiero que suene. Obviamente y previamente teníamos un sonido predeterminado para esto. En el video que les comento, pues vimos todo esto, ¿no? En el video 84
vimos todo esto, ¿no? Qué video, qué sonido predeterminado. Entonces yo generé mis propios sonidos, igual ahí les explico cómo generar a ustedes sus propios sonidos. Entonces yo generé un sonido. Recordemos que en ese video igual explicábamos que se tenía que direccionar, ¿no? El sonido. En este caso, yo voy a direccionarlo al lugar donde está ese sonido, que en mi caso, precisamente en el mío específicamente, se encuentra en mi carpeta número 88, entonces yo lo voy a poner aquí, el 88. Si se confunden un poco con esto, en el video 84 lo explicamos muchísimo más a detalle. Ahorita nada más es rápido para no tomarnos tanto tiempo. Entonces aquí ponemos 88 y aquí en vez de A5 le vamos a poner el nombre de mi audio que yo tengo, que para este caso se llama ahí mi audio, ¿no? Entonces lo ocupo aquí y también lo voy a ocupar en otro caso del case structure. Entonces por eso lo copio y lo pego afuera y me voy al caso número 4 y en el caso número 4 lo que voy a hacer es igual volverlo a arrastrar, simplemente voy a cambiar la dirección del audio que yo necesito aquí, que aquí el audio que necesito es F de final, por eso los llamo así, uno de I de inicio y otro de F de final. Entonces ya los tenemos. Recuerden que para convertir los audios y que los pueda leer LabVIEW, igual ahí en el video tutorial, ahí se explica todo eso. Entonces, una vez hecho esto, ya terminamos. Sí, parece algo muy sencillo, pero unimos los conocimientos de dos videos para hacer esto, que ahora va a ser fantástico. ¿Qué va a hacer? Voy a darle run. Y cuando yo presione, primero voy a poner que quiero que haga una cuenta de, no sé, del 250 hasta el 0 y vamos a ver qué pasa al presionar el botón. Entonces, 1, 2, 3, me callo y damos el botonazo para ver qué sucede. Entonces presiono. Esta no es una prueba. Se ha activado el sistema de autodestrucción. Comenzará la cuenta regresiva. Que Dios esté con ustedes. Y prácticamente ese es el funcionamiento hasta ahora de nuestra bomba, que lo que hace es que tiene nuestra cuenta regresiva, que va acelerando, ya tenemos un audio al inicio, un audio al final. Si quiero que vuelva a comenzar esto, pues vuelvo a presionar el botón. Sin embargo, en este caso no lo quiero. En siguientes videos y futuros videos haremos algo todavía más interesante, ponerle un código de desbloqueo a la bomba. Es decir, que si yo tengo el código, puedo desactivarla, pero si no tengo el código, pues obviamente va a explotar. Entonces, lo siguiente o el siguiente paso es ese, y no nos vamos a quedar ahí. Vamos a conectar todo este sistema que estamos elaborando con muchos videos que ya tenemos previamente hechos sobre este proceso paso a paso y vamos a mandar todos estos displays a un Arduino. Vamos a hacer una configuración realmente con un Arduino de una bomba que si alguien intenta cortar un cable y no corta el cable que es, la bomba automáticamente deje el conteo y explote. Entonces lo que nosotros queremos hacer es hacer una simulación muy realista de cómo funcionaría esta supuesta bomba y para esto utilizaríamos Arduino. Así que si lo quieren seguir viendo y no perderse ni un solo instante de qué es lo que vamos a estar trabajando en este canal, suscríbanse, denle like, compártanlo, síganos apoyando para poder seguir generando más contenido sobre ingeniería. Y esto ha sido todo y hasta luego, mis futuros ingenieros.